7 iglesias. En este caso, una vez más, vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, me va a dar información precisa acerca de Pérgamo. Y va a decir el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo sobre entonces tenía algunas particularidades. Por ejemplo, tenía una de las mejores bibliotecas de la antigüedad. Por ende, me imagino que deben haber sido personas en las cuales tener una biblioteca extensa, tener tal vez cierto deseo, interés por el aprendizaje, tal vez fue un lugar en el cual las personas eran cultas, sabiendo, conociendo. Pero también Pérgamo tenía algo, como vos ves en la foto, que era la adoración al emperador, como tenían casi todas las demás ciudades y provincias. La adoración al emperador, el cual en ese tiempo y en ese contexto Domiciano, año 81 después de Cristo, surge y él va en un acto de locura, en un acto terrorífico, en un acto incluso hasta caótico. Va a dejar impreso en las páginas de la historia que él también fue uno de los emperadores que se arrogó el poder de llamarse a sí mismo Dios y de pedir adoración. Por ende, Domiciano surge en el año 81, año 80, un año antes de que él surja, se inaugura el Coliseo. Después surge Domiciano, imagínate lo que era eso. Toda aquella persona que no adoraba al emperador era una persona que estaba condenada a las arenas del Coliseo, y ahí estaban los cristianos. ¿Y los cristianos qué van a decir? No me voy a arrodillar ante ninguna persona, ante ninguna imagen, solo ante Cristo. Pero ahí estaba ese contexto, una de las mejores bibliotecas, el culto al emperador. Pero el Señor va a empezar hablando y va a decir: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y el Señor se va a presentar como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y es como que si el Señor, lo primero que vemos acá es la palabra, porque es como que el mismo Señor va a decir: Pérgamo puede tener una de las mejores bibliotecas, pero nada se compara con la palabra. Nada se compara con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro que puede transformar tu vida. La palabra de Dios es el libro que puede cambiarte totalmente porque te lleva a la persona de Cristo. Por ende, ellos podían tener libros, podían tener lo que ellos hubiesen querido tener. Sin embargo, nada se compara con la palabra. La palabra es la que convierte el alma, la palabra es la que hace sabio al sencillo. Ni una biblioteca se compararía jamás con la biblioteca de Dios, que es la palabra de Dios. Pero la espada aguda de 2 filos, y yo pienso en el poder. Porque el emperador era el que se paraba en el Coliseo para decidir sobre si una persona vivía o si una persona moría. Hasta se creía y se promulgaba en el Senado romano que el emperador tenía poder para darle muerte o para darle vida a la persona. Pero llega el Señor Jesús a la iglesia en Pérgamo y va a decir: el único que tiene poder es Cristo.
El único que tiene autoridad suprema es Cristo. Y el único que tiene dominio sobre tu vida y la última palabra y poder es Cristo. Pero al último veo el pronunciamiento, porque dice el texto en esa frase, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y el Señor va a hablar a la iglesia. Y hay que prestar suma atención a lo que Él mismo va a expresarse y va a decir. Porque Él va a decir lo siguiente, para hablarme en primer lugar del conocimiento. Él va a decir, yo conozco tus obras, pero también conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Él le va a decir, yo conozco lo que vos estás haciendo en la congregación. Yo conozco si vos servís y no servís, conozco si te involucrás y no te involucrás. El Señor dice, yo conozco intensamente todo, pero también sé dónde morás. Y sé que no es un lugar fácil, y sé que no es un lugar difícil. Un lugar, si se quiere decir, era Pérgamo religioso, porque tenían idolatría por demás. Pero no era un lugar fácil para los cristianos. Y él va a seguir diciendo en esta descripción del conocimiento, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y él va a decir algunas palabras de aliento. Dice, pero retienes mi nombre. A pesar de que ellos vivían en un lugar donde tal vez la idolatría era cada vez más. En un lugar donde tal vez el culto al emperador se iba propagando. En un lugar donde las amenazas llegaban. Dice, yo conozco en primer lugar que retienes mi nombre, que permaneciste firme. Pero dice, no tan solo retienes mi nombre, sino que no has negado mi fe. En segundo lugar, permanecieron fieles. Pero en tercer lugar, permanecieron fuertes. ¿Por qué? Mira lo que dice. Ni aun en los días has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Había muerto una persona en la congregación. Dice, pero ellos permanecieron fuertes. Vos podés entrar muchas veces en las iglesias. Podés llegar, sumergirte, y vos ves que, por ejemplo, algunas personas no permanecen firmes. Vos ves que hay algunas personas que ante la mínima prueba, lo que fuere, ellos prefieren dejar, como dijo alguien una vez, lo que más necesitan. Ellos en vez de preferir dejar, bueno, quiero tomarme un tiempo, voy a cancelar tal vez, me voy a tomar unos días en el trabajo, me voy a tomar unos días para pensar. No, ellos que dicen, dejo la iglesia. Ellos que dicen, dejo al hermano. No permanecen firmes. Pero muchas veces no permanecen fieles. No se permanece fiel. No se persiste en el Señor. No se da un testimonio de fidelidad dentro de la congregación, pero no permanecen fuertes. Y este texto viene a colación de lo que una vez pasó en mi vida cuando yo tenía 16 años, que falleció mi madre de coronavirus, de COVID-19. En todo este contexto, en la congregación y lo que la iglesia de Pérgamo, el Señor Jesús le dice que es para nosotros hoy, nos llama a decir, tenés que permanecer firme, tenés que permanecer fiel, pero también tenés que permanecer fuerte. Nunca te olvides que alguien me dijo una vez, el reino de Dios es para los valientes. Y vos tenés que permanecer fuerte, llevando la palabra del Señor en alto, y llevando y siendo una bendición para la gloria de su nombre. Pero el Señor le va a decir, yo conozco que también hay personas que están firmes. Yo conozco que hay personas que están fieles, dice el Señor, y conozco que hay personas que están fuertes. El conocimiento. Pero en segundo lugar, la confrontación, porque le va a hablar que tienen dos falsas enseñanzas. No, mira, no hay ni siquiera una, hay dos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen dos doctrinas. Mira, primero la doctrina de Balaam y segundo la doctrina de los Nicolaitas. A ver, la doctrina de los Nicolaitas eran aquellos
que se rebelaban ante las autoridades de la iglesia o que querían causar un conflicto total dentro de la iglesia. Pero la doctrina de Balaam, me llama la atención la doctrina de Balaam. Mira lo que va a decir Judas capítulo 11. Judas 11 va a decir, ¡ay de ellos! Y va a hablar acerca como si fueran tres caminos, si se quiere decir. ¡Ay de ellos! Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. A ver, la doctrina de Balaam. Empieza la doctrina de Balaam, pero es como si fuera que, como dice el dicho, no hay dos sin tres. Es decir, empieza el camino muchas veces de Caín. Personas siguen el camino de Caín. ¿Te acordás qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Cuál es el camino de Caín? Empiezan a despreciar al hermano. Empiezan a dejarlo allá al hermano, en un costado. Y muchas veces, incluso cuando el hermano peca, hay personas que no dicen nada, toleran todo eso. Y eso también es despreciar al hermano. Hay personas que en la iglesia se sumergen para murmurar de los otros. Murmuran de los pastores, de los líderes. Y lo peor de todo es que no les da vergüenza. Saber que hacen algo que explícitamente Dios dijo que no hagan. El camino de Caín. Pero ahí va, la codicia de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. La doctrina de Balaam. Buscaron al Señor por dinero. Hicieron como Balaam, que lo llamaron para que maldiga al pueblo del Señor. Pero claro, le ofrecieron dinero y no lo maldijo. Pero sí hay otros pasajes de la Escritura. Me dicen que aconsejó cómo hacer caer al pueblo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque le gustaba el dinero. La codicia de Balaam. Buscar al Señor por dinero y decirle, Señor, yo vengo hoy, pero si me das tal. Si no me das, no vengo. Pero después dice la contradicción de Coré, la rebelión en la iglesia. Coré se rebeló delante de los líderes. Hay personas que se rebelan delante de los hombres que Dios puso en la congregación. Pero mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, del 15 al 22. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mira ahí. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Todo esto, mira lo que va a decir, los que siguen esta doctrina, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y va a llegar a una conclusión el texto. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La doctrina de Balaam. Seguir al Señor por dinero. Seguir al Señor para que me dé algo a cambio y no seguirlo porque Él es digno. La doctrina de Balaam predominó en la iglesia con falsas enseñanzas como el Evangelio de la Prosperidad. No hay peor enseñanza que eso. O venga, deje su dinerito y yo le hago el milagro. Toda falsa enseñanza. Enseñanzas falsas que empiezan a surgir en las congregaciones y que las personas no dicen nada. Las personas, uy, entonces voy y sigo. Y hay otros que realmente necesitan del Señor, pero con estas enseñanzas falsas enseñan un evangelio totalmente desvinculado del verdadero evangelio. Siguen al Señor por dinero, y si el Señor, dicen ellos, no me da lo que yo quiero, bueno, hacemos los gremios de la fe, los desahuciados de la fe. No sigas al Señor por dinero. El Señor vino a morir por tu pecado, por tu maldad, no para darte dinerito. Es hora de volver al Señor y entender que hemos pecado delante de Él.
la confrontación. Pero, en tercer lugar, la compensación. Porque mira lo que va a decir. Por tanto, dice, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira lo que dice el Señor. Dice, arrepentite porque voy a venir a ti, a mí, y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se enfrenta esto con la palabra? ¿Cómo se enfrenta esto conociendo la palabra? ¿Cómo se enfrenta esto meditando en la palabra, estando firme en la palabra y luego yendo a contradecir esas falsas enseñanzas? Y va a decir, el que tiene oído, y le va a hablar de manera personal. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me va a dar las lecciones finales. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. En primer lugar, la comunión. El maná escondido, Cristo mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero el Señor Jesús, todos aquellos que hemos depositado la fe en Él, hoy en día, ahora ya, ese pan que descendió del cielo, nosotros hoy en día no lo vemos, pero en aquel día lo veremos. Esa es la recompensa, la compensación. Dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué puse culpa? Porque antes cuando lo llevaban a los tribunales, si salía una piedrecita o si ellos sacaban una piedrecita negra, la persona era culpable. Pero si sacaba una piedra blanca, la persona era inocente. Y va a decir, le daré una piedrecita blanca, como diciendo, para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1. Pero dice en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto me habla de un nuevo comienzo. La comunión, poder verlo a Cristo. La culpa, ya no hay ninguna culpa para los que están en Cristo Jesús, pero un nuevo comienzo. Tal vez tu vida está manchada por el pecado. Tal vez tu vida está con algunas líneas mal escritas, porque el pecado llevó a eso. Y la Biblia dice que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno, y no hay quien haga lo bueno, y no hay quien busque a Dios. Pero el Señor viene a tu encuentro, y te dice que Él murió por vos en la cruz. Y te dice que no se quedó en esa cruz, ni en esa tumba, que resucitó, hoy está vivo, y quiere tener un encuentro con vos. Quiere darte un nuevo comienzo. ¿Por qué no le decís, Señor, entra en mí? Te recibo como mi Salvador personal. Quiero vivir para ti. Acéptale, y Él lo hará, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.